El panorama informativo actual está inundado por torrentes de mentiras que emanan de las pantallas de todo el mundo. Multitud de voces, autoproclamados heraldos de la verdad, en realidad no son más que ecos del engaño. Cuando figuras influyentes en la arena global señalan con el dedo a naciones enteras, imputándoles transgresiones que ellos mismos han cometido durante décadas, este espectáculo no se percibe como una manifestación política, sino como la repetición de la antigua treta del tentador, que de nuevo susurra al mundo: soy inocente, ustedes son los culpables. En nuestros días se libra una batalla invisible que involucra a Estados Unidos, Rusia, México y la alianza BRICS. La esencia de esta guerra no reside en la lucha por los recursos petroleros, ni en la confrontación de divisas, ni en la búsqueda de prestigio, sino en la aspiración a un dominio absoluto sobre la conciencia humana, al derecho exclusivo de definir qué es el mal y qué es el bien. Cuando desde Washington resuenan acusaciones contra México por sus vínculos con el crimen, surge una pregunta legítima: ¿quién alimentó durante muchos años a este monstruo del narcotráfico? ¿Quién permitió, consciente o inconscientemente, que el comercio de la muerte cruzara la frontera sin obstáculos, bajo la supervisión de las mismas estructuras que estaban llamadas a protegerla? Las acusaciones se dirigen a Claudia Sheinbaum y al gobierno de México, como si allí residiera la fuente de todos los males. Sin embargo, la verdad no puede ocultarse bajo una gruesa capa de propaganda, pues los hechos irrefutables resuenan con mucha más fuerza que las acusaciones hipócritas. Funcionarios estadounidenses encargados de la vigilancia fronteriza, esos mismos guardianes que debían defender la ley, uno tras otro fueron arrestados, condenados y declarados culpables de corrupción. Así, uno de ellos recibió $6,000 por permitir el paso de migrantes y sustancias prohibidas. Otro se enriqueció con $400,000 al facilitar el contrabando a gran escala. Otro más exigió $5,000 por tramitar documentos migratorios falsos. Y episodios similares se cuentan por decenas, si no por cientos, confirmando la naturaleza sistémica del problema. Surge una pregunta razonable: ¿quién está realmente inmerso en el crimen organizado? ¿México mismo o aquellos que sin pudor trafican con la justicia por dinero? Sin embargo, como suele suceder, el clamor atronador de la hipocresía ahoga el suave susurro de la conciencia. Los representantes del partido PAN y sus afines del PRI, cual fariseos del Antiguo Testamento, se golpean el pecho ostentosamente, señalando a todos los demás, excepto a sí mismos. Sus voces están llenas de indignación. ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está la justicia? Y sin embargo, a pesar de sus gritos, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el último año se han arrestado a más de 25. En Cuentes se ha detenido a 120 líderes criminales y 29 importantes narcotraficantes han sido extraditados con éxito a Estados Unidos. ¿Puede esto llamarse inacción o es complicidad en la ilegalidad? En absoluto. Es una clara manifestación del despertar de la justicia, que se abre paso a través del fuego de las pruebas y el velo de la incredulidad. La Sagrada Escritura enseña: el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así lo enseña sabiamente la Epístola de Santiago. Sin embargo, antes de cosechar este fruto bendito, es necesario cultivar cuidadosamente la tierra, arar el suelo, sacar a la luz la podredumbre oculta y arrancar sin piedad el engaño de raíz. Es precisamente esto lo que hace México hoy, a pesar del dolor del proceso y la resistencia estremecedora de las poderosas fuerzas de este mundo. Se observa cómo se desmoronan
las viejas ilusiones del antiguo orden mundial. En el momento en que las naciones dejan de adorar al dólar y comienzan a buscar resueltamente la verdadera independencia, los imperios antaño todopoderosos sienten como el suelo se les escapa de los pies. Estados Unidos, que durante un siglo dictó descaradamente los destinos de muchas naciones, observa hoy el despertar de América Latina. Potencias como Brasil, México, Rusia y China están formando activamente un nuevo orden mundial, no uno basado en la fuerza de las armas, sino en el fundamento de la dignidad. Y esto sin duda enfurece a los gobernantes arrogantes, aquellos que son incapaces de existir sin un control total, que tachan la libertad de amenaza y la independencia de dictadura. Las crónicas históricas demuestran claramente que una dinámica de confrontación similar ha sido una parte integral de la existencia humana desde los tiempos de los antiguos imperios. Prueba de ello es la época en que el poderoso faraón se opuso tenazmente a la liberación del pueblo de Israel. Esta es una verdad eterna. Las fuerzas de la oscuridad y la opresión no toleran que un pueblo esclavizado se atreva a levantar la cabeza en busca de la libertad. En los tiempos actuales, cuando Estados Unidos acusa públicamente a México de connivencia con elementos criminales, al mismo tiempo guarda un silencio sepulcral sobre la sombría realidad de que sus propios agentes a menudo están inmersos en esquemas de corrupción y sobornos. Es más, sus funcionarios, según se revela, a menudo están al servicio de poderosos carteles. Y es en este silencio hipócrita donde reside uno de los pecados más insidiosos y peligrosos, el pecado del autoengaño. Porque quien con pompa se proclama Salvador, pero a la vez alimenta y nutre la serpiente del mal, inevitablemente se convertirá en su propia víctima, devorado por su esencia venenosa. México, al parecer, se halla envuelto en el fuego de duras pruebas, pasando por el crisol de los desafíos más complejos. Sobre los frágiles hombros de la presidenta Claudia Sheinbaum se abate una tormenta de adversidades. Tiene que abrirse paso entre los vientos huracanados de la calumnia, donde cada palabra pronunciada parece una piedra metafórica lanzada en su contra. Sin embargo, su batalla trasciende la mera confrontación política, adquiere un profundo sentido espiritual. Ella lucha implacablemente no solo contra los ladrones y corruptos descarados, sino también contra ese miedo omnipresente que todavía encadena y oprime las almas de sus compatriotas. Y ahora, cuando incluso Estados Unidos se ve obligado a exponer públicamente su propia podredumbre interna, cuando uno tras otro sus altos funcionarios se ven forzados a confesar la comisión de graves delitos, se hace meridianamente claro, el vicio no reconoce fronteras estatales ni tiene bandera nacional. No es exclusivamente mexicano o estadounidense, es universal y profundamente humano. Por lo tanto, la confrontación de este mal exige no solo el estricto cumplimiento de las leyes y los mecanismos legales, sino también, y lo más importante, la existencia de corazones puros e incorruptibles. En las sagradas líneas del Evangelio de Mateo, el Salvador se dirige con una profunda pregunta. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Estas palabras proféticas resuenan hoy, dirigidas a quienes erigen sus imperios, ignorando y negando ostentosamente sus propias fallas y transgresiones morales. Y si América en la actualidad pierde su considerable autoridad en las regiones de América Latina, este fenómeno no debe verse simplemente como otra colisión política. Más bien, se presenta como un veredicto severo, un juicio de la historia, una sentencia implacable de la conciencia
y el juicio supremo de Dios, que de nuevo impone a las naciones la carga de la responsabilidad por su propio destino y elección. Sin duda, en México, como en cualquier otra nación soberana, existen sus lados oscuros y problemas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, esta oscuridad, al parecer, siente miedo ante el resplandor de la luz. Cuando la jefa de Estado procede a reemplazar a funcionarios ineficaces, realiza una profunda limpieza del aparato de inteligencia financiera e inicia investigaciones exhaustivas sobre fortunas ilícitas y artículos de lujo, como relojes caros. Lo que se presenta ante nuestros ojos no es solo una política pragmática, es una acción en consonancia con la purificación espiritual del templo. Del mismo modo que una vez Cristo, al entrar en la antigua Jerusalén, expulsó resueltamente a los mercaderes del templo, hoy resuena el mismo llamado formidable: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, esta casa sagrada de la que se habla no está construida de piedra ni tiene muros físicos. Es una nación herida y sufriente. Y a pesar de todas las injurias, los reproches injustos y las acusaciones que se abaten sobre ella, la verdad prevalecerá ineludiblemente, porque el Señor Todopoderoso apoya y es el pilar de aquellos que buscan la justicia sinceramente, incluso si su buen nombre es despiadadamente denigrado y difamado en los medios de comunicación. Mientras tanto, el mundo está sumido en profunda angustia y tiembla de tensión. Estados Unidos y Rusia, dos poderosas potencias, intercambian amenazas mutuas de fuego nuclear, equilibrándose al borde de una catástrofe global. Al mismo tiempo, los pueblos desposeídos y vulnerables de todo el mundo claman apasionadamente por la llegada de la paz y el establecimiento de relaciones económicas justas, basadas en la igualdad. Y resuena un llamado insistente: deténganse. Parece que os atribuís el papel de deidades, olvidando una verdad fundamental: solo existe un único creador, y su gran nombre de ninguna manera está escrito en una bomba letal. Se avecina una tormenta, y en su epicentro se decidirán los destinos no solo de los estados, sino también de las almas humanas, porque cuando la mentira se eleva al rango de política de Estado, la verdad inevitablemente se sacrifica. En nuestros días, ante los ojos de todo el mundo, México realiza su propia hazaña, buscando mantenerse firme entre un imperio poderoso que ha perdido toda conciencia y su propio pueblo que recupera la fe en el futuro. Cuando las estructuras de poder empiezan a temer la verdad, sigue inmediatamente un período de persecución. Es precisamente lo que el observador ve hoy. Esas mismas fuerzas que durante décadas gobernaron México, basándose en la mentira, cultivando el miedo y sumidas en la corrupción, ahora claman desesperadamente, intentando presentarse como víctimas. Intentan convencer al pueblo de que la justicia es solo venganza y que el proceso de purificación no es más que tiranía. Sin embargo, esto es una mentira descarada. Lo que está sucediendo ahora no es más que un profundo terremoto moral que, según algunos, es permitido por las fuerzas superiores para la limpieza del hogar. Claudia Sheinbaum no lidera el país en tiempos de calma. Gobierna en un horno ardiente, donde el enemigo tiene no solo una cara política claramente definida, sino también una agresiva cara mediática. Los santuarios modernos de la mentira son los canales de televisión y los interminables noticieros. Los medios de comunicación sesgados repiten las mismas palabras, como mantras sin sentido: corrupción, narcotráfico, fracaso de la seguridad. Pero cuanto más feroces son sus gritos, más evidente se hace su verdadero miedo. No les asusta una mujer líder específica, les asusta la propia verdad
que ya no les pertenece. Y de nuevo suena la advertencia. Cuando la oscuridad siente la pérdida de su dominio, desata toda su ferocidad sobre el principio de la luz. Lo que hoy se desarrolla en México no es solo una contienda política, sino una profunda lucha espiritual. Por un lado de esta gran confrontación está la época pasada, cuando todo era objeto de compraventa, decisiones judiciales, carteras ministeriales e incluso la conciencia humana. Por el otro lado, asciende un nuevo tiempo en el que el concepto de justicia comienza a recuperar su verdadero sentido y significado. Muchos ven en esto un profundo contenido evangélico, pues como afirmó Cristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, el camino hacia este conocimiento a menudo pasa por las difíciles pruebas de la revelación. Es necesario sacar a la luz del día esa verdad que durante mucho tiempo se ocultó en la sombra, incluso si eso significa enfrentarse a los culpables, entre quienes pueden encontrarse viejos amigos o aliados políticos. Es precisamente estos principios los que sigue Claudia Sheinbaum. Ella no muestra patrocinio a quienes se han visto manchados por la corrupción o la falta de integridad. Su postura es clara e inquebrantable. Quien quiera que sea, que caiga. Y para muchos, esto no es solo una estrategia política, sino más bien una manifestación de profunda fe en el triunfo de la justicia. En la actualidad, millones de ciudadanos mexicanos son testigos de cómo salen a la luz los nombres de altos funcionarios cuya riqueza no se corresponde con sus ingresos oficiales. Estas personas poseen relojes de lujo, amplias mansiones y automóviles caros, cuya adquisición es imposible de explicar con un salario estatal. Es más, la Unidad de Inteligencia Financiera identifica activamente cuentas bancarias que acumulan cientos de millones de pesos, blanqueados a través de la creación de empresas ficticias y complejos esquemas financieros. Tales revelaciones no se perciben como una representación teatral, sino como un auténtico proceso judicial, pero no tanto humano como profundamente moral, porque quien se atreve a atentar contra los fondos públicos, quien roba a los desposeídos, en esencia, comete sacrilegio, robando al mismo Dios. Como reza el sabio adagio del libro de Proverbios, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Ante la opinión pública se desarrolla hoy el drama del colapso del viejo México, aquel donde los poderosos se escudaban hábilmente tras el velo de las leyes, y los ciudadanos comunes ni siquiera se atrevían a soñar con la justicia. Ahora la situación ha cambiado radicalmente. Las figuras poderosas comienzan a temblar ante la justicia, y el pueblo, finalmente, encuentra su voz y se atreve a levantar la cabeza. Aunque este proceso está asociado a un profundo dolor, es el presagio del nacimiento de una nueva era. Y como siempre sucede, cuando algo nuevo aparece, lo viejo intenta desesperadamente sofocarlo. Por eso los partidos tradicionales, PAN, PRI y sus aliados entran en confusión, como espíritus perturbados, al mencionar la verdadera verdad. Anuncian el inminente colapso de los fundamentos democráticos y la crisis del Estado. Sin embargo, sus declaraciones carecen de una preocupación sincera por el bienestar del pueblo, impulsadas únicamente por el miedo descarado a perder antiguos privilegios, que se les recuerden sus propios pecados, la tragedia de la guardería ABC, donde por negligencia y avaricia insaciable se cegaron las vidas de 49 niños inocentes, que recuerden los centros de salud abandonados e inconclusos, los fondos estatales malversados y las innumerables repeticiones de mentiras. Tal es su legado infame.
Y ahora estas mismas personas se atreven a pretender el papel de mentores en cuestiones de moral para los nuevos estadistas. Pero, ¿puede un zorro enseñar lecciones de justicia a las ovejas? ¿Y cómo puede quien habita en la oscuridad juzgar la luz? Hoy, ante los ojos de todo el mundo, Claudia Sheinbaum emprende pasos que sus predecesores prefirieron eludir. Ella atenta contra lo más sagrado, los flujos financieros que alimentan las estructuras de poder. Con sus acciones demuestra que la lucha contra la corrupción no es solo un lema vacío, sino una acción diaria, similar a una oración hecha realidad. Cada destitución de un funcionario, cada nombre revelado, es un paso importante hacia la purificación no solo del aparato gubernamental, sino en esencia del alma de toda la nación. Y que nadie se haga ilusiones de que este camino es fácil. En él, inevitablemente surgen amenazas, se difunden calumnias, se ejerce una presión colosal y ocurren traiciones, pero tal ha sido el destino de todos los reformadores en todos los tiempos. Así fue cuando los antiguos profetas se dirigieron a los reyes con sus denuncias. Así sucedió con Juan el Bautista, quien, al denunciar el pecado de Herodes, pagó con su propia vida su audacia, porque el mundo se transforma no bajo los aplausos de la multitud, sino a través de la aceptación de la cruz, a través del sacrificio. Hoy, México carga su propia cruz, pesada, pero a la vez redentora. Lo que ahora se observa no es solo un enfrentamiento político, sino una profunda lucha por la esencia misma del continente. América Latina muestra signos de un despertar que abarca vastos territorios, desde las costas de Brasil hasta las fronteras de México, desde la lejana Venezuela hasta las llanuras del sur de Argentina. Los pueblos locales proclaman en voz alta: ¡basta ya! Ya no desean permanecer subordinados a una potencia que ha elevado el dólar al rango de su deidad suprema. Este desarrollo de los acontecimientos provoca una notable irritación en Estados Unidos. Su modelo democrático declarado pierde credibilidad. Pierden constantemente su influencia global y, siguiendo el patrón habitual, tienden a culpar a fuerzas externas por ello. Sin embargo, ¿acaso no ven que se está perdiendo algo mucho más fundamental? Se trata de los principios morales. Cuando una potencia que se posiciona como faro de la libertad y modelo de justicia se sumerge en un abismo de mentiras, espionaje y violencia agresiva, ¿quién puede confiar sinceramente en su ejemplo? La comunidad mundial ya no se hace ilusiones sobre sus llamadas cruzadas democráticas, pues detrás de cada empresa se percibe un claro regusto a petróleo y sangre derramada. Como consecuencia, en el horizonte de la política mundial surge un nuevo orden, no una conspiración secreta, como a menudo afirman figuras influyentes de la actualidad, sino más bien una respuesta consciente de la conciencia despierta. La Unión BRICS se presenta no como una alianza impulsada exclusivamente por ambiciones, sino como un poderoso manifiesto de dignidad. Y México ocupa su lugar en este proceso. No busca iniciar conflictos militares ni busca venganza. Su postura se expresa de forma sencilla y clara. Ya no somos esclavos. Naturalmente, tal declaración provoca acusaciones por parte del imperio, porque para cualquier dominador no hay nada más amenazante que un pueblo que ha tomado conciencia de sí mismo, y nada más formidable que su poder unido. Una nación que ha logrado superar su miedo demuestra una fuerza inquebrantable, que supera la resistencia de cualquier metal, porque la verdadera y última palabra es la bala. Dirigiéndose a los hermanos católicos y a todos los creyentes que habitan este vasto continente, se les dice: no deben ceder al miedo, no deben permitir
que las diferencias políticas separen los corazones. Es importante recordar que la presencia divina no se encuentra en los grandiosos palacios del poder o en las asambleas legislativas de los hombres. Dios habita en el alma de cada persona que se atreve a decir sí a la verdad y un rotundo no a la corrupción. Hoy cada mexicano tiene una elección: o callar, permitiendo que la falsedad reine de nuevo, o levantarse y ser testigo de la luz. Se les insta encarecidamente a no rendirse. No se debe confiar en el miedo, porque la verdad no es una amenaza. Al contrario, es el aliento vivificante de Dios. Y al pueblo de México, a los pueblos de América Latina, se les hace un llamado: no aparten la vista. Aunque el camino atraviesa la noche, el amanecer es inminente. No deben escuchar a quienes los tildan de débiles. Con ellos está aquel que dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. México se encuentra al borde de una gran transformación, y esta renovación no se logra mediante decretos o reformas. Se realiza en lo profundo del corazón humano. Pues ninguna nación puede alcanzar la verdadera libertad si su alma sigue encadenada por el miedo, la costumbre de la mentira y la complicidad silenciosa. La providencia divina revive a las naciones no en condiciones de confort, sino a través del fuego de las pruebas. Y este fuego purificador arde hoy, arde en las calles, donde el pueblo vuelve a encontrar su voz, diciendo: nosotros. Arde en los hogares, donde la salvación se espera no de potencias extranjeras, sino de la propia dignidad. Y arde en el rostro de Claudia Sheinbaum, una mujer que quizás no se autodenomina profeta, pero se ha convertido en una señal de los tiempos. Tiene que enfrentarse a insultos, ataques, calumnias, y sin embargo continúa su camino, no porque sea impecable, sino porque comprende: si ella se detiene, también se detendrá el despertar de todo el país. Su discurso no estaba dirigido a los políticos, sino directamente al pueblo. México, según sus palabras, no se agota en los nombres de las papeletas electorales o en los símbolos partidistas. México representa a millones de hombres y mujeres que diariamente soportan el peso de su nación, enfrentándose a sus desafíos y complejidades. Si alguien cree que la lucha contra la corrupción es prerrogativa exclusiva del gobierno, se equivoca profundamente. Esta batalla nace en el corazón de cada persona. Comienza en el momento en que la gente abandona el hábito de justificar la mentira, argumentando que todos lo hacen. Comienza cuando la conciencia deja de ser objeto de trueque por el confort momentáneo. La corrupción no es solo un alto funcionario involucrado en grandes desfalcos con maletas de dinero, es también aquel que guarda silencio ante la ilegalidad. Es aquel que permite que el mal se convierta en una parte integral de la vida cotidiana, percibiéndolo como un elemento inevitable del paisaje. Precisamente por eso, la providencia divina llama no solo a un cambio legislativo, sino, lo que es mucho más importante, a la transformación del corazón humano. Él recuerda las palabras eternas del profeta Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Así, según él, habla el Altísimo a cada persona. Y si estas enseñanzas permanecen sin atención, las reformas más elaboradas resultarán impotentes. El mundo de hoy, en su opinión, se divide en dos categorías fundamentales. Y esta división no se traza entre Oriente y Occidente o izquierda y derecha. Se establece entre aquellos que aún conservan la lealtad a los principios de la conciencia y aquellos que la han traicionado irrevocablemente. Él es testigo del colapso de los falsos ídolos.
Estados Unidos, que alguna vez se proclamó salvador de toda la humanidad, ahora se sumerge en el abismo de su propia arrogancia, imponiendo activamente ideales democráticos a otros pueblos, pero permaneciendo sordo al sufrimiento de su propia población más pobre. Condenan la corrupción en el extranjero, pero ellos mismos alimentan las raíces del crimen en las profundidades de sus estructuras institucionales. Y cuando México se niega a arrodillarse ante el poder del dólar, el poder imperial pierde su frialdad y calma. Pero el Altísimo, como se sabe, se ríe de la arrogancia de los poderosos de este mundo, elevando a aquellos a quienes el mundo apresuradamente consideraba insignificantes y derribando del pedestal a quienes se creían completamente intocables. América Latina, por lo tanto, se convierte en el escenario de un gran despertar espiritual, que no es político, sino precisamente espiritual. Porque allí donde los poderosos forjan nuevas cadenas de opresión, los desposeídos comienzan a erigir baluartes de esperanza. Basta con mirar alrededor. En Argentina, las masas populares languidecen bajo el peso de la crueldad económica. En Brasil, aún sangra la memoria de los golpes de Estado generosamente patrocinados desde el exterior. En Venezuela, los ciudadanos luchan desesperadamente por su dignidad, mientras el mundo entero califica injustamente su resistencia de dictadura. Y en cada una de estas historias se traza un hilo común y siniestro, la mano invisible de aquellos que temen mortalmente perder el control. Sin embargo, el Señor proclama: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta luz surge también sobre México, y no proviene de palacios lujosos, sino de barrios humildes, donde las madres oran fervientemente para que sus hijos no sean víctimas de la violencia generalizada. Emana del seno de los trabajadores, que ya no desean llevar una existencia llena de humillaciones. Esta luz no es un programa político, es una profunda fe en la realidad y la alcanzabilidad de la justicia. Y sin embargo, cuánta más inmundicia saldrá a la superficie antes de que el pueblo comprenda plenamente el verdadero precio de la verdad. Aquí aparecen funcionarios con relojes de pulsera valorados en millones. Aquí, empresarios cuyas actividades están relacionadas con empresas ficticias. Cuánto más se esconde detrás de sonrisas aduladoras y pomposos discursos patrióticos. Sin embargo, su tiempo se agota rápidamente, porque una verdad, una vez pronunciada, ya no puede ser silenciada. Claudia Sheinbaum, al llevar a cabo la renovación del personal en la unidad de inteligencia financiera, hace lo que tanto temían sus predecesores. Ella demuestra claramente que la lucha contra el crimen no es un espectáculo llamativo, sino un verdadero servicio a la sociedad. Uno de sus nuevos colaboradores, Omar Reyes, un hombre de plena confianza, asume la difícil tarea de limpiar los organismos corruptos. Esto es, sin duda, un riesgo, porque la oscuridad no perdona a quienes abren las puertas a la luz. Pero son precisamente tales decisiones las que distinguen a los verdaderos líderes de los cobardes. Algunos podrían apresurarse a afirmar que todo lo que sucede no es más que una representación teatral. Sin embargo, la verdad es mucho más profunda. Es un trabajo minucioso y consecuente, que paso a paso conduce al renacimiento no de una estructura de piedra, sino de un templo del espíritu. Sus muros están construidos con leyes justas y el altar está consagrado por una conciencia pura. Muchos, invadidos por la duda, se preguntan: ¿podrá México resistir? La respuesta será afirmativa: sí, porque este país posee no solo reservas de petróleo o un ejército poderoso, sino también un alma inextinguible. Y donde vive un alma capaz de arrepentimiento,
allí hay vida, que Estados Unidos amenace, que los viejos partidos políticos luchen ferozmente entre sí y que los enemigos se mofen abiertamente. Todo esto palidece ante un pueblo que vuelve a la oración, no por el pan de cada día, sino por el triunfo de la justicia. Hoy, México vive su propio éxodo como un pueblo antiguo. Abandona el Egipto de la dependencia, cruza el desierto interminable de las crisis y si no se quiebra de espíritu, entrará sin falta en la tierra prometida, una tierra donde la política será un verdadero servicio y no un negocio cínico. Sí, en este camino habrá pruebas. Sí, el adversario no duerme, pero si el pueblo no se aparta de su fe, ninguna fuerza podrá vencerlo, porque en esta batalla la victoria no pertenece a las armas, sino al espíritu inquebrantable. A la vista se abren chispas de esperanza, latentes por toda América Latina. Los pueblos, cansados de ser marionetas, desean apasionadamente convertirse en naciones plenas, no solo en colonias, y sus súplicas llegan a Dios. Esto ya ha ocurrido en la historia. Cuando Egipto se creía eterno, se levantó el pueblo de Moisés. Cuando Roma se consideraba invencible, vino Cristo y derrocó su arrogancia con la fuerza del amor. Y ahora, cuando Estados Unidos se ha creído dueño de la historia, Dios actúa de nuevo a través de aquellos a quienes nadie esperaba. Son los pueblos de habla hispana, los que sufren, los que creen, los que se atreven a levantarse. En esto reside la gran misión de México, convertirse en el corazón del despertar del continente, no con armas ni dinero, sino con su ejemplo. Mostrar al mundo que la verdadera fuerza reside en la verdad, no en el dólar, que el poder es una vocación de servicio, no de dominio, que Dios está mucho más cerca de una madre humilde que de un senador arrogante. Si México resiste, toda América Latina resistirá. Si cae, caerán todos los que aún conservan la fe en la libertad del alma. Por eso se ora por ella, por su alma, por su templo, por su destino. A quienes escuchan estas palabras, les corresponde recordar, es hora de actuar, no de permanecer como mero observador. La crónica de la existencia no se crea en las pantallas de los monitores, se forja en las profundidades de los corazones de aquellos que se atreven a elegir la verdad. Y aunque el mundo quizás se burle de su elección, el Altísimo no comparte esa ligereza. Él observa incansablemente a quienes se mantienen firmes cuando el tejido de la mentira comienza a rasgarse y desmoronarse. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, proclamó Cristo. Y existe la profunda convicción de que México en esta época es una de esas naciones que experimentan una sed insaciable de justicia. Si no se aparta de su camino, si avanza con firmeza, sin duda encontrará saciedad. Y su verdadero alimento no será el brillo del oro, sino el resplandor de la dignidad, no el lujo efímero, sino una paz duradera, no los aplausos atronadores, sino una bendición invisible. La verdadera esencia de los estados no se define por su poder militar o influencia económica, sino más bien por su fuerza interna y espiritual. Y en este juicio silencioso, pero abarcador, que el Altísimo ejerce sobre el curso de la historia, México ocupa hoy una posición que no puede pasarse por alto. Porque mientras las poderosas naciones del mundo se centran en discutir sanciones, fluctuaciones del mercado y posibles amenazas, este pueblo habla el lenguaje de la fe, la justicia inquebrantable y la profunda dignidad. Esto es precisamente lo que, según la historia, infunde mayor temor a los imperios, un pueblo que ya no se deja vender ni manipular. La lucha que ahora se libra no se refleja
en los llamativos titulares de los periódicos, ni se mide con datos de encuestas sociológicas. No. Es una batalla invisible por el corazón mismo de la humanidad, y México, sin buscar tal papel, se ha convertido en su campo sagrado. Aquellos que tienen una influencia dominante en los medios de comunicación buscan inculcar a la audiencia global la idea de que este país está sumido en el caos, que su presidenta muestra debilidad y que su pueblo ha perdido el rumbo. Pero en el fondo están dominados por el miedo, pues comprenden que la verdadera México puede convertirse en un espejo para todo el mundo. La razón de este miedo radica en que México, a pesar de todas sus numerosas heridas y pruebas, sigue creyendo inquebrantablemente. Mantiene la fe en la inquebrantable familia, en la profunda fuerza de la fe, en el triunfo de la justicia divina, incluso en los momentos en que la justicia humana demuestra su ineptitud y fracasa. Y esta fe es el tesoro más peligroso para los poderosos actores de la escena mundial, ya que no se puede comprar con dinero, ni intercambiar por ningún beneficio, ni apagar con ninguna fuerza. El mundo mira a México con arrogancia y desprecio. Estados Unidos no deja de lanzar amenazas. Europa adopta la posición de juez que emite sentencias, y los viejos partidos políticos mexicanos, arrastrándose, buscan aplausos extranjeros. Pero existe algo que ya no pueden controlar: la conciencia colectiva. Es esa misma voz que no necesita micrófonos, que no depende de los titulares de los periódicos, que resuena poderosamente en el alma de cada latinoamericano que ha vivido el sufrimiento y ha conservado su memoria. La alianza con los BRICS no es solo una estrategia económica, es en esencia un acto de profunda independencia espiritual. Es una audaz declaración al mundo. No buscamos dominar a nadie, pero bajo ninguna circunstancia aceptaremos ser dominados. Y esta frase, pronunciada por un pueblo cuya historia está llena de dolor y sufrimiento, suena significativamente más fuerte y con más peso que 1000 discursos diplomáticos cuidadosamente preparados. Claudia Sheinbaum, como líder visionaria, comprendió que la verdadera soberanía no se defiende con armas y poder militar, sino mediante la toma de decisiones morales firmes. Por eso su lucha intransigente contra la corrupción no es solo una maniobra política, es una verdadera batalla por el alma nacional de México. Cada funcionario corrupto caído, cada empresa fraudulenta desenmascarada, cada pacto oscuro roto, no es solo una victoria local, sino un triunfo del espíritu sobre la avaricia devoradora. Y sin embargo, cada paso que ella da en el camino hacia la justicia se encuentra con las burlas y críticas de la prensa extranjera. Afirman que el gobierno mexicano está perdiendo el rumbo, pero en realidad no es México quien lo pierde. Es el mundo el que cada vez más deja de comprender el rumbo indicado por Dios, porque el Señor no camina junto a aquellos que miden su fuerza exclusivamente por el dinero. Él camina con aquellos que, como el bíblico David, se atreven a enfrentarse a los gigantes, armados solo con la piedra de la fe inquebrantable. El pueblo mexicano ha soportado pruebas que pocos podrían. Ha pasado por terremotos devastadores, se ha enfrentado a la violencia generalizada, ha vivido la pobreza crónica y una profunda desconfianza. Y sin embargo, a pesar de todo, sigue en pie, trabajando incansablemente, orando, llenando el mundo de canciones, criando a sus hijos con esmero y compartiendo generosamente incluso lo poco que tiene. Es este milagro diario, esta hazaña de resistencia amorosa, lo que sirve de inquebrantable sustento a toda la nación.
no son los discursos altisonantes de los políticos, ni los programas cuidadosamente elaborados, ni los extensos tratados internacionales lo que la mantiene a flote. Es el corazón indomable del pueblo mismo, que sigue latiendo con fervor en su anhelo de justicia. Y cuando un pueblo así, tan forjado en el crisol de las adversidades, decide no doblegarse ante las dificultades, el mundo se transforma inevitablemente, porque los verdaderos motores de la historia no son los poderosos señores, sino aquellos que muestran humildad y constancia. El verdadero reino de Dios, según se afirma, no se construye en los lujosos palacios de los poderosos de este mundo, sino en humildes talleres, en bulliciosas calles urbanas, en acogedores hogares, donde una madre se inclina en oración junto a su hijo, transmitiéndole fe y esperanza. En el Evangelio de Mateo, Jesús Cristo dijo una parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Es precisamente esta levadura vivificante, según se cree, la que está presente hoy en el corazón de México. Es invisible a la vista, pero actúa incesantemente. Es silenciosa, pero su influencia transforma profundamente. Llegará un tiempo en que el mundo, exhausto de mentiras y engaños interminables, buscará el verdadero pan de la verdad. Y este pan, amasado con lágrimas y esperanza inquebrantable, ya se está preparando en México. Sin embargo, el enemigo no duerme. Aplica incansablemente sus estrategias ancestrales: miedo, desunión, calumnia. Su afán es enfrentar a mexicanos con mexicanos, a ricos con pobres, a creyentes con creyentes, porque entiende claramente, un pueblo desunido carece de capacidad de resistencia. Por lo tanto, como nunca antes, ha surgido una necesidad imperiosa de unidad espiritual, no en la unión de partidos o ideologías, sino en la unidad de un propósito superior. Este propósito es sumamente claro: proteger la verdad, de donde quiera que provenga. Si un político miente, debe ser desenmascarado. Si un empresario roba, debe ser llevado ante la justicia. Si una potencia extranjera intenta humillar a México, se le responde con dignidad, no con odio, porque la dignidad no se manifiesta en gritos fuertes, se expresa con firmeza y paz. Los acontecimientos actuales no representan solo una crisis, sino un proceso de purificación global. Dios separa el oro de la escoria, y en este tamiz espiritual, solo aquellas naciones que permanezcan fieles a la verdad definirán el futuro. Aquellos que prefieren la mentira, inevitablemente se ahogarán en su propio ruido. Por lo tanto, cuando la gente se encuentre con noticias que intentan sembrar la desesperación, no deben creer todo lo que leen. Deben profundizar, mirando con ojos de fe, porque los grandes imperios de la mentira siempre parecen invencibles justo antes de su caída. Y cuando tales imperios se derrumban, su colapso es integral, ya que no hay nada más frágil que una verdad inventada. La purificación de México se compara con el proceso de refinamiento de un metal precioso en un crisol, donde cada dolor, cada injusticia revelada y cada nombre expuesto no sirven como testimonio de colapso, sino como signos de profunda transformación. Así como no hay resurrección sin una crucifixión previa, el pueblo mexicano vive ahora su histórico Viernes Santo, consciente de que le seguirá ineludiblemente el amanecer de una nueva era. Las lágrimas de las madres cuyos hijos fueron víctimas de la violencia, las sinceras oraciones de los campesinos por la lluvia, así como la perseverancia de la juventud que busca conocimiento a pesar de la falta de recursos, todas estas manifestaciones escriben un nuevo capítulo en la historia del país.
esta historia no se plasma en las páginas de las crónicas oficiales, sino en el corazón mismo de Dios. Pues el verdadero valor de una nación no se determina por los indicadores de su Producto Interno Bruto, sino por su ilimitada capacidad de amor y perdón. Y si México logra perdonar sin olvidar, juzgar sin ceder al odio y purificarse sin destruir sus cimientos, entonces, sin duda, se convertirá en un faro brillante de esperanza para todo el continente. El mundo necesita urgentemente un ejemplo transformador así, necesita un recordatorio de que la justicia no se establece por decreto, sino que se vive en las acciones cotidianas y que el verdadero progreso no radica en el crecimiento económico, sino en la inquebrantable elevación moral. Por lo tanto, a pesar de que el ruido político suele ser ensordecedor y las amenazas extranjeras parecen constantes, a la población del país se le prescribe mantener la calma interior. Los ciudadanos no deben ceder a la desesperación ni maldecir. Deben orar por su nación, por sus gobernantes e incluso por sus adversarios, porque quien ora construye y quien maldice destruye. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Tal es la enseñanza de San Pablo, y de hecho no hay fuerza más poderosa que un pueblo unido en oración unánime. Los muros del poder mundano se derrumban ante un rosario sincero, pronunciado con fe. Las mentiras más grandiosas se desmoronan ante la perseverancia de un corazón puro y sincero. Por lo tanto, en espíritu de hermandad se anuncia a la gente: no deben temer la purificación que se avecina. Deben aceptarla, porque solo a través del fuego de las pruebas se manifiesta la verdadera naturaleza del oro, y es en esta llama purificadora donde México encontrará su renacimiento. En ciertos momentos históricos, una nación deja de ser una mera entidad geográfica y se eleva al papel de referente moral para toda la humanidad. México, no basándose en su poder material o prosperidad económica, sino a través de su profunda resistencia espiritual, entra precisamente en tal periodo. Mientras muchos gobiernos están dispuestos a revisar sus principios fundamentales en aras de acuerdos ventajosos o intereses egoístas, México recuerda inquebrantablemente al mundo que la soberanía estatal no es objeto de negociación y la justicia no debe implorarse, sino defenderse con resolución. El sistema mundial funcionó durante mucho tiempo bajo una regla tácita, donde los poderosos dictaban las condiciones y los menos afortunados se veían obligados a obedecer. Sin embargo, hoy desde el sur, desde las profundidades de las montañas y las costas de América Latina, comienza a sonar una voz completamente diferente, la voz de la dignidad. Y México, cuya historia está llena de imágenes de mártires, santas vírgenes, sangre derramada y esperanza inagotable, se convierte una vez más en el epicentro de este grandioso despertar. Los acontecimientos que se desarrollan no representan simplemente otro cambio de rumbo político, sino un profundo choque de dos cosmovisiones fundamentalmente diferentes. Una de ellas busca mantener el dominio sobre las masas utilizando el miedo y la intimidación, mientras que la otra persigue el objetivo de la liberación total del ser humano a través de la verdad. Es precisamente por esta razón que los ataques contra México se han intensificado significativamente. Los medios de comunicación internacionales la retratan universalmente como un estado sumido en el caos. Las grandes corporaciones, a su vez, lanzan acusaciones sobre la creación de condiciones desfavorables para la inversión, y los viejos políticos derrotados se apresuran a Washington para denunciar a su propio pueblo. Sin embargo, detrás de cada una
de estas acusaciones se esconde el mismo pecado original, la avaricia insaciable, porque su verdadero deseo no es alcanzar la justicia, sino recuperar el control y la influencia perdidos. Y aquí se revela la verdad más profunda: la corrupción no desaparece con la salida de un gobierno. Se extingue solo cuando el propio pueblo decide conscientemente dejar de alimentarla. Esto ocurre cuando cada ciudadano declara firmemente: no vendo mi voto, no vendo mi silencio, no vendo mi alma. Una revolución del espíritu como esta, que emana del pueblo, es incontrolable e imparable por ningún imperio. El fenómeno de Claudia Sheinbaum demuestra un enfoque de gestión completamente diferente, estableciendo un nuevo estándar de liderazgo. No es un poder que opera con gritos, amenazas o que compra la lealtad de las masas con adulaciones y dádivas. Es un estilo basado en el verdadero servicio. Este fenómeno causa perplejidad a quienes están acostumbrados a las estructuras de poder tradicionales, pues los poderosos de este mundo están habituados a que los gobernantes se inclinen ante ellos. Ahora se enfrentan a una líder, una mujer, cuya lealtad se dirige exclusivamente a su pueblo y a las fuerzas superiores. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Estas palabras, pronunciadas por el Señor y registradas en el Evangelio de Marcos, hoy adquieren una resonancia especial y poderosa en el contexto de la arena política mexicana actual. Cuando un líder estatal toma la firme decisión de proceder a la purificación del templo, es decir, a la erradicación de vicios e injusticias arraigados, inevitablemente se levanta una ola de indignación y resentimiento. Los mercaderes, aquellos que se lucraron con los viejos órdenes, no se apresuran a abandonar sus cómodos puestos sin protestas feroces, y sus gritos resuenan por todas partes. Sus voces se escuchan en los medios de comunicación, provienen de las representaciones diplomáticas y llegan como ecos desde los pasillos del poder establecidos desde hace tiempo. Sin embargo, no hay que ceder al miedo ante este ruido, porque es una señal segura de que las fuerzas del mal están perdiendo sus posiciones, antaño sólidas. El proceso de profunda purificación que vive México ahora está lleno de inmensas dificultades y sufrimientos. La verdadera renovación es impensable sin sacrificio. Para ello se requieren no solo lágrimas de compasión y un coraje inigualable, sino, lo más importante, una memoria inextinguible, porque el olvido es el mayor cómplice de la corrupción. Así, la preservación de la memoria no es una manifestación de rencor, sino un acto de restauración de la justicia. Es necesario recordar la tragedia de los niños de la guardería ABC cuyas vidas fueron cegadas. Es necesario mantener en la memoria a las víctimas de la violencia interminable. No se puede olvidar a los campesinos despojados de sus tierras, a los periodistas cuyas voces fueron silenciadas y a los innumerables desaparecidos. Cada uno de estos nombres, cada rostro, cada historia dolorosa, es una oración silenciosa que se eleva al cielo, exigiendo que esta vez las lecciones del pasado sean aprendidas y la historia no se repita. Sin embargo, no menos importante es mantener en la memoria las promesas solemnes, promesas de renacimiento de la esperanza, promesas de verdadera reconciliación, promesas de crear una nueva patria donde las estructuras de poder sirvan incondicionalmente al bien común. La realización de estas aspiraciones no se logrará con discursos elocuentes, sino exclusivamente a través de acciones concretas, llevadas a cabo por un pueblo vigilante y leal a su tierra, que incansablemente presenta demandas y participa activamente en la vida pública. Porque un
sistema democrático, desprovisto de fundamentos virtuosos, degenera inevitablemente en un teatro vacío, y la libertad, no cargada de responsabilidad, se convierte en una forma de esclavitud. Es este el profundo mensaje que México está llamado a transmitir al mundo entero. La verdadera libertad existe solo cuando la vida se construye sobre principios de moralidad y verdad. En el momento actual, cuando Estados Unidos demuestra su poder mediante amenazas nucleares, cuando el continente europeo pierde su fe ancestral y sus raíces culturales, y muchos estados se sumergen en el abismo de la desesperación, México señala un camino diferente de desarrollo. Es un camino de fe activa y efectiva, un camino de justicia que no destruye, sino que construye, un camino de perdón que, sin embargo, nunca se aparta de la verdad. Y esto es lo que más teme el adversario, un pueblo que cree sinceramente en Dios y al mismo tiempo lucha con inquebrantable determinación por el triunfo de la justicia. Porque el mal puede manipular a individuos fanáticos y puede comprar a los indiferentes, pero es absolutamente impotente ante quien posee una fe profunda y actúa activamente de acuerdo con ella. Tal es el desafío ineludible del momento histórico actual. Ya no basta con solo creer, es necesario actuar activamente. No basta con solo orar, hay que transformar diligentemente la realidad circundante. No basta con limitarse a señalar la presencia del mal, se requiere proponer y encarnar el bien de manera intencionada. Cada familia, cada institución educativa, cada comunidad representa una especie de trinchera espiritual, y todo aquel que defiende la verdad en su entorno inmediato se convierte en participante de pleno derecho de esa grandiosa batalla que ahora abarca todo el mundo. La máxima de San Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, debe servir de guía para México ahora más que nunca, pues en juego no está solo el bienestar de la economía o la estabilidad política, sino, en esencia, la quinta esencia misma del alma de toda la civilización humana. Estamos al borde de una gran confrontación, donde la mentira global chocará con una verdad profunda e interna. Y en este enfrentamiento trascendental, México, con su rica historia de fe, puede erigirse como un faro que ilumine el camino y recuerde al mundo la inquebrantable luz. Por eso, cuando algunos se burlen de vuestra esperanza, simplemente respondedles con una sonrisa, porque quien se ríe de la esperanza ya ha perdido la suya propia. Y cuando intenten inculcaros que la fe es impotente para cambiar algo, miradlos con sincera compasión. Todavía no han sido testigos de lo que el Señor es capaz de hacer con un pueblo que no se doblega ante las dificultades. Las transformaciones no descienden por decreto, brotan de abajo como semillas, y estas semillas ya empiezan a germinar. Esto se ve claramente en las mentes jóvenes, sedientas de conocimiento y justicia, en las mujeres que lideran sin miedo, en los trabajadores que no se resignan a la injusticia, en los clérigos que se mantienen fieles a sus principios, en los campesinos que siguen creyendo en la fertilidad de la tierra sin corrupción. Este es el verdadero milagro mexicano, seguir creyendo cuando todo parece perdido, y esta fe será la fuerza que abrirá el camino hacia el futuro. El mundo necesita urgentemente un recordatorio de que la política no es solo una carrera, sino una vocación sagrada de servicio, que el poder no es una herencia que se transmite por derecho de nacimiento, sino una enorme responsabilidad, y que aquel que gobierna, olvidando la necesidad de rendir cuentas ante Dios, ya está condenado por su propia arrogancia. México
tiene la oportunidad única de ser un ejemplo, no un ejemplo de perfección impecable, sino un ejemplo de constancia inquebrantable. Puede demostrar que se puede luchar por la justicia sin hundirse en el abismo del odio, que se puede construir un futuro sin vender el alma por dinero. El día en que América Latina vea en México un modelo de honestidad y de inquebrantable firmeza moral, ese día todo el continente renacerá. Porque los pueblos no necesitan salvadores extranjeros, necesitan testigos valientes. Y creo sinceramente que de esta tierra surgirán tales testigos. No serán los políticos más adinerados ni los intelectuales más célebres, sino gente sencilla que vive según la verdad. Aquellos que preferirán la derrota a la traición. Son ellos quienes mantienen la paz, aunque nadie los note. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si hoy México trabaja por la paz, aunque el mundo la critique, aunque sea atacada tanto desde dentro como desde fuera, cumple una misión sagrada, abre el camino hacia una nueva humanidad, donde el poder sirve, donde la justicia no está en venta y donde la verdad no calla. Esta es la vocación de este pueblo, ser a la vez herida y medicina, sufrir para despertar, luchar para sanar y creer. Aunque el mundo deje de creer, México no cae, México resucita, y su resurrección no será un espectáculo político, sino un acto de gracia. Porque cuando un pueblo aprende a arrodillarse solo ante Dios, nadie podrá volver a someterlo. Este camino de exposición verbal llega a su fin, pero de ninguna manera significa el término de la gran narrativa, porque la historia, según la profunda convicción, es tejida por la mano invisible del Creador, siendo el resultado de las acciones humanas, las lágrimas de las almas justas y la fe inquebrantable de los humildes. En el actual periodo de pacificación global, la nación de México actúa como un instrumento peculiar en su designio divino. Su propósito no es afirmar el dominio, sino servir como recordatorio, no en una conquista triunfal, sino en el despertar de la conciencia. La era de la que la humanidad es testigo no es en absoluto un periodo de serenidad. Al contrario, es un tiempo de profundas revelaciones. El velo de las ilusiones se disipa gradualmente y todo lo que antes permanecía en la sombra sale a la luz pública. No lo sé si. Esto incluye la corrupción total, hábilmente disfrazada bajo la bandera del progreso, y la mentira omnipresente que se hacía pasar por sutilezas del arte diplomático, y la flagrante injusticia que encontraba justificación en la conveniencia política. Toda esta realidad oculta ahora se presenta ante la vista, y aunque el resplandor de la verdad puede ser doloroso, es absolutamente necesario, porque solo aquello que se revela y se comprende puede ser sometido a curación. México atraviesa una dura prueba ante los ojos de la comunidad mundial. Numerosos observadores la juzgan, mientras que solo unos pocos son capaces de comprender su esencia profunda. Sin embargo, el Altísimo penetra en su verdadera esencia, pues su mirada abarca no solo los errores evidentes, sino también las aspiraciones más íntimas. A Él le son patentes los incansables esfuerzos de un pueblo exhausto que, a pesar de las caídas y los tropiezos, siempre encuentra la fuerza para levantarse de nuevo. Él es testigo de las sinceras oraciones de las madres, de los sacrificios desinteresados de los trabajadores, así como de la incorruptible honestidad de jóvenes que rechazan resueltamente la repetición de los errores y el camino de vida de sus predecesores. Su mirada contempla la fe inquebrantable, que no se apaga ni siquiera ante los vientos más fuertes de la adversidad, y esta fe supera el poder de cualquier ejército y la elocuencia de cualquier discurso.
Es precisamente esta profunda fe, arraigada en lo más hondo del corazón del pueblo mexicano, la que hoy sirve de apoyo a toda la nación, que se encuentra en el epicentro de la llama rugiente. Porque en los momentos en que el poder estatal demuestra su fragilidad y la telaraña de la mentira se desmorona, el único baluarte inquebrantable que queda es la fe. Como dice la Sagrada Escritura, plasmada en el Evangelio de Mateo, el Señor pronunció: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta eterna promesa conserva su fuerza inalterable hasta el día de hoy. No pocas personas se preguntan: ¿por qué México? ¿Por qué esta nación, lacerada por heridas, desgarrada por contradicciones internas, profundamente agotada por las adversidades históricas? La respuesta reside en la sencillez de la verdad, porque donde el sufrimiento se multiplica, la gracia se derrama en abundancia. El Altísimo elige lo humilde e insignificante para avergonzar a los poderosos. Vuelve su mirada hacia lo rechazado para manifestar su grandeza. Y es precisamente una transformación así la que se observa en la actualidad. Mientras las potencias mundiales se agotan en conflictos interminables y arrogancia, México muestra al mundo un poder diferente, el poder del perdón universal, de la resistencia inquebrantable y de la esperanza inextinguible. Es una energía silenciosa pero incontenible, similar a una semilla que yace bajo la tierra, aparentemente sin vida, pero secretamente preparándose para dar una rica cosecha. Hay que rechazar las predicciones de los mensajeros de la desgracia. No hay que prestar atención a quienes siembran el pánico y el terror, porque el miedo es la voz del adversario, mientras que el amor es el verdadero lenguaje del Altísimo. El verdadero sentimiento de amor no permanece inactivo ni muestra debilidad. El amor verdadero construye, señala defectos, concede el perdón e incansablemente emprende nuevos intentos. Es un amor así el que vuelve a encender las almas y los corazones de las personas. Sus manifestaciones son evidentes en comunidades donde la gente se ayuda mutuamente de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, en las jóvenes generaciones que inician proyectos benéficos y sociales, en familias que inculcan a sus hijos los fundamentos de la oración y el respeto mutuo. Estos impulsos se sienten incluso entre aquellos que quizás no poseen una fe profunda, pero sienten internamente el llamado de una fuerza sagrada a luchar por la verdad. El narrador subraya que todo esto es obra del Espíritu, y tales fenómenos no se limitan solo a los marcos nacionales, adquieren una escala continental, porque cuando un pueblo se levanta, movido por la fe, su voz comienza a resonar mucho más allá de sus propias fronteras. Toda América Latina mira a México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Nicaragua. Todos estos países siguen atentamente lo que sucede, y muchos de sus habitantes sienten que si México logra mantener su firmeza, ellos también encontrarán la fuerza para una resistencia similar. Así pues, la carga de la responsabilidad recae sobre los hombros de esta nación con un peso especial. México, al entrar en esta lucha, defiende no solo sus propios intereses, sino también el alma misma de todo el continente americano, lucha por la posibilidad de construir un futuro donde la dignidad humana no sea moneda de cambio, donde los estadistas no se conviertan en déspotas despiadados y la Iglesia no sea cómplice de las estructuras de poder, sino un verdadero refugio para los que sufren y los débiles. El momento actual exige de cada uno una clara definición de su posición, no del lado de las uniones políticas, sino del lado del bien genuino,
no del lado de ninguna ideología, sino del lado de la verdad inquebrantable, no del lado de los intereses egoístas, sino del lado de los principios evangélicos. Porque aquel que permanece neutral ante una injusticia flagrante ya ha tomado su decisión, y el silencio en una era de mentiras generalizadas equivale a un acto de traición. El pueblo mexicano debe recordar siempre su destino profético único. No es solo un país cubierto por el manto de la Virgen María, es un estado llamado a llevar un mensaje misionero. A través de la humilde tilma de Juan Diego, a través del rostro moreno de la Virgen de Guadalupe, el Altísimo se dirigió a todo el continente con la reconfortante pregunta: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Este mensaje no fue solo una fuente de consuelo, sino también un poderoso llamado a fortalecer el espíritu. Y hoy vuelve a resonar con nueva fuerza. La Madre México, como un faro, se eleva sobre la luz de la luna de las sombras modernas, la mentira, la avaricia, el egoísmo, y su sagrado manto abarca no solo a un pueblo, sino a todos los pueblos que siguen creyendo en la misericordia. Por eso, hermanos, no cedáis al miedo cuando la tormenta se desate ante vosotros, porque la tormenta no es capaz de destruir lo que tiene raíces profundas en la tierra. Y las raíces de México están firmemente arraigadas en la fe, en la sangre de sus mártires, en la humildad de sus santos, en el corazón mismo de su pueblo. Estas raíces nunca se secarán. Sin embargo, ahora es necesario protegerlas, no con fanatismo ciego, sino con coherencia en las acciones, no con orgullo arrogante, sino con verdadera humildad, no con violencia, sino con la verdad inquebrantable. Cada mexicano está llamado a convertirse en su lugar de trabajo, en su familia, en su comunidad, en una antorcha brillante de integridad. No hay que esperar que los políticos lo resuelvan todo. Las verdaderas transformaciones no vendrán de los palacios del poder, brotarán de lo profundo del alma, de quienes cumplen diligentemente las pequeñas tareas, de quienes cumplen su deber sin recurrir a la mentira, sin apropiarse de lo ajeno, sin rendirse ante las dificultades. En esto reside la verdadera revolución. Y cuando esta revolución moral abarque todas las capas de la sociedad, cuando cada hogar se convierta en un santuario, cada escuela en un taller de justicia, cada empresa en un espacio de conciencia, entonces ninguna fuerza externa podrá humillar a México, porque una nación moralmente fuerte resulta ser invencible ante cualquier ejército. El futuro, según se afirma, no pertenece a quienes poseen solo la fuerza bruta o el poder, sino a quienes son verdaderamente dignos. Esta dignidad no es una mercancía que se pueda adquirir, se cultiva y se forma cuidadosamente. Sus raíces se hunden en la verdad, el trabajo incansable y la fe inquebrantable. En los próximos años, la sociedad será testigo de cómo se derrumban numerosos velos de engaño. Aquellos que cínicamente se escudaron en el nombre del Altísimo para enriquecerse personalmente, y aquellos que disfrazados de ardientes patriotas traicionaron a su patria, serán descubiertos. También serán desenmascarados quienes se escondieron tras la fachada de la prensa libre, difundiendo mentiras. Esta revelación no ocurrirá por deseo de venganza, sino en nombre de la justicia suprema, porque el tiempo de la retribución divina llega inevitablemente, y cuando llega, nada puede detenerlo. Entonces quedará claro quién sirvió sinceramente a la sociedad y quién solo la utilizó para sus propios intereses, quién experimentó un amor genuino y quién solo lo manipuló como un recurso retórico, quién creyó en su pueblo y quién lo traicionó descaradamente por una carrera o aplausos efímeros.
En ese día decisivo no habrá necesidad de micrófonos ni de tribunas públicas, solo hablará la conciencia. Y será allí donde cada persona escuchará su veredicto final, no de los hombres, sino desde lo más profundo de su propio corazón. Por tanto, si hoy alguien siente cansancio, no debe abandonar la lucha. Si le embarga la sensación de pérdida total, se recomienda volver la mirada a la cruz. Allí, en ese momento, parecía que todo había terminado, pero ese evento fue el punto de partida para todo lo que existe. De manera similar, en la actualidad, lo que se percibe como derrota es en realidad una etapa de preparación. Lo que parece caos debe entenderse como un proceso de nacimiento doloroso, pero necesario. El viejo orden mundial se extingue, dando paso a uno nuevo. Y este nuevo mundo necesita almas con una firmeza inquebrantable, corazones llenos de pureza y manos dispuestas a un trabajo creativo. México quizás esté llamada a ser el primer rayo brillante de este amanecer venidero. Sin embargo, para ello no debe imitar a los poderosos imperios, sino seguir el ejemplo de los santos. No debe buscar la grandeza en las estadísticas y los datos numéricos, sino en la inquebrantable fidelidad a sus principios. No debe temer el severo juicio del mundo, sino mucho más el reproche silencioso de su propia conciencia. Con amor, se hace un llamado a cada uno que escucha estas palabras. No permitan que la esperanza sea robada, pues ni los políticos, ni los medios de comunicación, ni siquiera las poderosas figuras de este mundo tienen derecho a la última palabra. La decisión final siempre recae en la providencia divina. El Señor, por su parte, no pronunció la palabra fin. Al contrario, su mandato decía: levántate, resplandece, Jerusalén, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta profecía, pronunciada por Isaías en tiempos antiguos, adquiere hoy un nuevo significado, dirigiéndose a México y a toda América Latina. Levántate, continente lleno de fe, resplandece, pueblo que guarda la esperanza, porque el Señor no ha olvidado a sus hijos. El camino, sin duda, promete ser difícil, pero hay que recordar que así como el oro adquiere pureza en el fuego, también el alma del pueblo pasa por la purificación. No en más. Hay que mantenerse firmes en la fe, avanzar con amor y trabajar con inquebrantable justicia. Y cuando llegue el día en que la verdad imparcial resplandezca, disipando los velos de toda mentira, entonces el mundo entero comprenderá: México no cayó bajo la presión de las circunstancias, fue elegido para ser un testimonio viviente de que incluso en la oscuridad más profunda persiste un destello de luz, elegido para demostrar que la fe no es una reliquia del pasado, sino una estrella guía del futuro, elegido para enseñar una lección: la justicia, aunque a veces tarda, llega inevitablemente, y cuando llega, no necesita declaraciones grandilocuentes, basta con su presencia iluminadora.